Buenos días a todos. Bienvenidos y gracias al Señor por este tiempo en que hicimos memoria dentro de lo que pudimos. Estuvimos tratando de hacer memoria de nuestro Señor, de su amor. Bueno, hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes. Siempre estoy contento, hermanos, y feliz de verles que se conectan, de verles que a pesar de lo que significa estar reunidos a través de esta aplicación, tiene, ¿verdad?, sus cositas. Pero a pesar de eso, hermanos, me pone muy contento el que se conecten, que nos podamos ver, que podamos escuchar la palabra, que haya ese interés. Y hoy estoy muy contento también de verles a mi hermano Claudio, a mi hermana Ana, con nosotros compartiendo, ¿verdad? Así que ese es para mí un motivo también de agradecimiento a mi Dios, porque me permite ver su gloria en estos pequeños detalles, pequeños, grandes detalles, ¿verdad? Así que bienvenidos también a los hermanos. Espero que se sientan cómodos a pesar de lo que significa, ¿verdad?, reunirnos de esta manera, que le podamos sacar la mejor porción posible a lo que estamos haciendo. Hermanos, quiero compartir con ustedes acerca del ayuno en esta mañana. Seguramente no voy a compartir todo, voy a tratar de usar los 30, 35 minutos que siempre es bueno para que no perdamos la concentración y la atención a lo que el Señor quiere enseñarnos. Yo sé también, hermanos, que la mayoría conoce, sabe todo acerca del ayuno. De repente hoy lo que vamos a hacer entonces es recordar, ajustar algunas cosas con lo que la palabra de Dios nos enseña. Y de tal manera, hermanos, que si vamos a practicar el ayuno, podamos hacerlo con conocimiento de causa, ¿sí? Y que realmente sea un tiempo de bendición para nuestras vidas. El ayuno es nuestro tema. Vamos a ver en qué consiste esencialmente el ayuno, la motivación correcta e incorrecta para su práctica tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y veremos también ejemplos de siervos y grupos que al considerar un poquitito esa práctica piadosa que hacían, nos dejan detalles importantes para nosotros, enseñanzas importantes que nos van a ayudar a observar también esta práctica en nuestras vidas. Entonces vamos a orar ahora para entregar al Señor este tiempo. Oremos. Bendito Dios, una vez más, gracias porque nos bendices con esta aplicación, dándonos la posibilidad de vernos. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos que hoy se han conectado. Gracias por la libertad que tenemos de estudiar tu palabra. Mi Dios, queremos asumir la actitud de tu siervo Samuel cuando te dijo, habla, porque tu siervo oye. Háblanos al corazón, mi Dios, y ayúdanos a entender, a comprender claramente acerca de esta práctica que intenta, mi Dios, ser de bendición para nuestras vidas. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control de este tiempo y nos hable al corazón, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Vamos a ver, en primer lugar, qué es el ayuno. Y creo que podemos decir de una manera terminológica que el ayuno es el acto de abstenerse total o parcialmente de comer y beber por un tiempo determinado. Esta es una definición del diccionario, hermanos, ¿sí? Y también, hermanos, tenemos que decir de que el ayuno puede tener un carácter religioso como también un carácter médico, de tratamiento. Inclusive, hermanos, podríamos agregar un carácter más místico. Ustedes saben que los que practican yoga
y la religión hindú especialmente ayunan mucho buscando ciertas experiencias ya que salen del límite bíblico, ¿verdad? Entonces, por mencionar nada más, hermanos, también muchas veces se le da al ayuno ese carácter místico. En segundo lugar, vamos a ver en la Biblia que, por ejemplo, en Isaías capítulo 58, versículo 3, los judíos como que le reclaman a Dios que ellos están ayunando y justamente dice, afligimos nuestra alma, dice, afligimos nuestra alma. Y otra cosa que menciona allí, dice, humillamos nuestra alma. Entonces, la palabra de Dios también lo menciona de esa manera al ayuno, como afligir el alma o humillar el alma ante Dios. Vamos a encontrar inclusive en Levíticos 23, en el versículo 27 y 28, que Dios manda, hermanos, me arriesgo a decir que es uno de los únicos lugares donde en la ley, en los libros de la ley, Dios manda a su pueblo a hacer esto, ¿sí? Le pide al 10º día del mes séptimo, que es el día de la expiación, es el famoso Yom Kippur, ¿verdad, Miguel? Algo así se llama, Yom Kippur, que hasta hoy día todavía los judíos vienen observando, es el día del año que Dios determinó para que los pecados de todo el pueblo sean perdonados y reconciliados con Dios. Y ese día, desde la tarde del día 9 hasta la tarde del día 10, Dios le manda al pueblo de Israel que ayunen, que aflijan su alma, buscando justamente el perdón de Dios y la reconciliación con Él a través de un sacrificio, del sacrificio de un cordero. ¿Sí, Miguel? ¿Quieres decir algo, hermano? Bueno, seguimos. Entonces, hermanos, allí encontramos que Dios manda esto al pueblo en razón del día de expiación. En Mateo capítulo 9, versículo 16 y al 17, encontramos, hermanos, que los discípulos de Juan se le acercan al Señor Jesucristo y le reclaman, le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, le dice. Y lo que podemos rescatar de, perdón, de la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es que Él no desaprueba en sí mismo el ayuno, pero le cambia la perspectiva, hermanos, de lo religioso, formal, ritual y muy cuidadoso, muy cuadrado en lo que venían haciendo los fariseos y los discípulos de Juan, a una nueva relación íntima, poderosa y efervescente, ¿sí? Lo que quiero decir, hermano, es que el ayuno no es desaprobado por el Señor, pero el énfasis que le da es diferente. ¿Por qué? Porque los judíos hasta ahí estaban practicando un ayuno rígido, un ayuno cuadrado, un ayuno seco, un ayuno ritual, formal. Es como que tenés que dar 3 pasos y eso nomás, a la derecha un paso y no tenés que dar ni 1 centímetro más. Era muy cuadrado. Y el Señor justamente un poquito más abajo en el 17 le compara con el vestido viejo y con el odre viejo a esa clase de relación, a esa clase de religión, ¿sí? Y cuando dice, justamente da ese ejemplo, compara con un paño nuevo y con un vino nuevo, la nueva perspectiva que tenemos en nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo. Es decir, hermano, que el ayuno que el Señor Jesucristo está hablando ahí tiene que tener ya, hermanos, un énfasis o un punto de partida en la relación nueva que tenemos con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y a esa nueva perspectiva es que el Señor le compara con el paño nuevo y con el vino nuevo. Entonces, también le dice, ¿verdad? Algo muy cierto, que una persona cuando se casa recién no tendría que estar ayunando, sino disfrutando de su matrimonio. Y le hace esa relación para que le haga entender también de que el hecho de que él esté con sus discípulos, ellos están disfrutando de la presencia del maestro. Ahora, cuando ya sea yo quitado de ellos, seguramente también ellos empezarán
a ayunar, pero con este énfasis, con esta perspectiva nueva, ¿sí? Eso lo encontramos, ya dije, en Mateo 9. Ahora, en Marcos capítulo 9, versículos 14 y 29, ocurre también algo muy singular. Un papá le trae a su muchacho poseído por un demonio junto a los discípulos. Estos no pueden echar ese demonio. Entonces el papá acude a Jesucristo y le dice luego que tus discípulos no pudieron echar al demonio. El Señor Jesucristo, en los tres evangelios, en Mateo, Lucas y Marcos, encontramos, hermanos, que enriquece mucho este episodio, porque encontramos, por ejemplo, en Lucas, que cuando Jesucristo se acerca al muchacho, ya el demonio ya huye y sorprende todo a la gente allí. Pero los discípulos se quedaron con una incógnita. Se acercaron al Señor Jesucristo estando solo, dice, y le pregunta al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar? Bueno, allí en Mateo, directamente el Señor le dice, este género no sale sino con oración y ayuno. O mejor dicho, en Marcos. En Marcos, Jesucristo está escrito por Marcos, directamente le responde eso. Y pareciera ser, hermano, que allí el ayuno tiene un poder. Pareciera ser que yo tengo que orar y ayunar para que el demonio salga, ¿verdad? Pero en Mateo, hermano, en el versículo 10, capítulo 17, versículo 19 y 20, si por favor, a ver quién me puede leer ese pasaje. Mateo justamente narra algo más, enriquece un poquitito más la narración de del mismo evento y nos arroja luz a lo que el Señor Jesucristo quiso decir cuando les dijo a sus discípulos que este género no sale sino con oración y ayuno. A ver si algún hermano tiene. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hermanos, allí encontramos un orden que tenemos que tener en cuenta para entender bien lo que significa o lo que el ayuno es, su rol, su papel en esta situación. ¿Sí? Entonces, ¿quién es lo que echa al demonio? ¿La fe, el ayuno o Dios? Dios es, hermano. Jesucristo apenas se acercó al endemoniado, el demonio ya huyó. ¿Sí? Allá en el endemoniado de Gadara, ¿se acordarán? Cuando Jesucristo bajó, dice, de la barca, el muchacho, quien te estaba teniendo una legión de demonios dentro, corriendo viene, dice, y se postra ante el Señor. El Señor todavía no dijo nada, no hizo nada, y ya viene el demonio a postrarse ante él. Hermanos, tenemos que convenir que el poder liberador es de Dios, no del ayuno. Es decir, el ayuno no tiene ningún poder místico. El ayuno no tiene ninguna incidencia. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que convenir, por lo que en Mateo encontramos, en Marcos y en Lucas, es que el poder de mover la montaña es de Dios. Quien mueve la montaña y echa al mar es de Dios. Ahora, el medio necesario para que Dios pueda obrar con ese poder es la fe, lo cual dice, hermanos, allí claramente, no se necesita ni mucho, como el tamaño de un grano de mostaza. Y alguna vez yo he visto, hermanos, el tamaño de un grano de mostaza y les puedo decir que es más chico que el anís. Y es también delgado, no, ni siquiera es grueso. Es decir, no necesitamos mucha fe para que el gran poder de Dios, para que nuestro Todopoderoso obre, hermanos. Evidentemente los discípulos no tenían ni ese tamaño de fe. Entonces, el poder liberador es de Dios, el medio
necesario para que obre ese poder de Dios es la fe. Y ni siquiera tiene que ser grande. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el papel del ayuno allí? ¿Por qué Jesucristo dijo oración y ayuno? El papel del ayuno, hermanos, es justamente fortalecer nuestra fe. De alguna manera, hacer crecer nuestra fe. ¿Por qué, hermanos? Porque el ayuno, el principal beneficiado, y podríamos decir el único beneficiado de un ayuno bíblico, hermanos, es la persona que ayuna. ¿Sí? Y en este punto vamos a pasar a la siguiente pregunta que nos va a ayudar, hermanos, a entender un poco mejor por qué el ayuno nos beneficia. ¿Por qué en el ayuno el principal beneficiado somos nosotros, que experimentamos, hermanos, una fortaleza en nuestra fe? Entonces el efecto principal del ayuno bíblico está en nosotros. Y para entenderlo, vamos a ver ahora la siguiente pregunta. ¿Para qué se ayuna? ¿Sí? La pregunta que vamos a desarrollar ahora es, ¿para qué se ayuna? No sé, hermanos, si alguien tiene alguna pregunta en esta primera parte, donde hablamos de qué es el ayuno. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún aporte inclusive? Podemos realizar esa pregunta. Como dice mi profesor, o expliqué demasiado bien, o entendieron demasiado bien, o no entendimos nada, ¿verdad? Bueno, pues hermano, vamos a seguir. ¿Para qué ayunamos? Fundamental y esencialmente, hermanos, la única motivación del ayuno tendría que ser el buscar acercarnos a Dios. Podríamos decir el buscar a Dios o el acercarnos a Dios, pero vamos a juntar esa palabra. Fundamental y esencialmente, la única motivación válida, bíblica, para ayunar, hermanos, es buscar acercarnos a Dios. Si esta es la motivación del ayuno que hacemos o que hago, entonces podemos decir que la motivación es correcta, ¿sí? Nosotros, en la próxima vez que Dios permita que yo comparta con ustedes la palabra, vamos justamente a considerar motivaciones incorrectas, inclusive perspectivas incorrectas del ayuno mal hecho. Pero hoy estamos apuntando a lo correcto. Entonces, hermanos, lo único que te tiene que mover a vos a tomar la decisión de abstenerte, de alimentarte o de tomar agua por unas horas o por un día o lo que sea, debe ser, hermanos, el buscar acercarte a Dios. Eso implica otras cosas, pero vamos a ir viendo. Ahora, las razones por las cuales estoy motivado a buscar a Dios, a acercarme a Dios a través del ayuno, hermanos, puede variar. Eso sí puede variar, ¿sí? Las razones por las cuales buscamos a Dios o nos acercamos a Él a través del ayuno pueden variar en cada persona, como lo vamos a observar en los siguientes ejemplos. David, por ejemplo, hermanos. David en 2 Samuel capítulo 12, versículo 16, cuando recibe la sentencia, el juicio de Dios sobre su pecado de asesinato y adulterio con Betsabé, y le dice Dios que su hijo iba a morir al 7º día. Desde el momento que su hijo enfermó, dice, hermanos, la Biblia, que él se postró, se acostó boca para abajo, dejó de comer, dejó de beber y comenzó a tirarse arena y ceniza sobre sí y clamaba a Dios. ¿Saben por qué él ayunó, hermano? Buscando la misericordia de Dios. ¿Sí? Entonces aquí, hermanos, vemos que David ayunó buscando la misericordia de Dios con respecto a su hijo. Y un detalle que no es menor. Un detalle que no es menor, muy importante, hermanos. Su hijo al 7º día, dice la Biblia, que murió. Es decir, a pesar de que él ayunó, no bebió agua y no se levantó de ese lugar por 7 días, Dios decidió llevarle a su hijo. Nos vamos a entrar en detalle al respecto, pero sí es importante mencionar esto. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el ayuno no tiene ningún poder místico. Ni tampoco aquí yo puedo decirles ya que el ayuno no le obliga a Dios a nada, ¿sí? Entonces, el ayuno, hermanos, es, en este caso,
algo que David decidió hacer buscando el rostro de Dios, buscando la misericordia de Dios. Pero qué bueno el ejemplo de David cuando al 7º día se entera que su hijo murió. Él se levanta, se baña, se perfuma y se va, adora a Dios, dice hermano. Ese es, hermano, eso habla de un verdadero arrepentimiento. Aceptar las consecuencias y aceptar lo que Dios decide hacer a consecuencia de nuestros pecados. Entonces encontramos, hermanos, también en segundo lugar en Moisés, otro ejemplo, que también nos habla de una actitud que muchas veces es la que nos tiene que llevar al ayuno. Encontramos en Éxodo 34, 28 y Deuteronomio 9, 9, Moisés hace memoria de eso que pasó en el Sinaí, cuando Dios le pide que suba al monte para recibir las leyes. Y dice, hermano, allí que sin que Dios no está registrado en ningún lugar donde Dios le diga ayuná a Moisés. Sin embargo, la Biblia dice que él ayunó 40 días y 40 noches. Y todo el tiempo que estuvo en la presencia de Dios, hermano, él ayunó. Y lo único que se deduce, hermano, es que lo que le llevó a ayunar a Moisés en ese tiempo es la humildad. El ser consciente de la grandeza de aquel que estaba delante de él y de lo que él significaba ante esa santidad, ese poder. Hermanos, recordarán que allá en Miqueas dice que Dios nos declara lo que él espera de nosotros, que hagamos justicia, ¿sí? Después, misericordia, y el tercero, que nos humillemos delante de él. Entonces la humildad también, hermanos, es un elemento fundamental que lleva a darle un valor superlativo al ayuno en nuestras vidas, ¿sí? Tercero, vamos a ver otro ejemplo, el de Daniel, capítulo 9, versículo 1 al 3. No estamos leyendo, hermanos, como dice nuestro hermano, nuestro maestro Jorge Cano, en sus casas, por favor, lean, verifiquen, seamos como los de Berea. Veamos si realmente dice la palabra de Dios lo que estoy diciendo. En Daniel capítulo 9, versículo 1 al 3, encontramos, hermanos, que Daniel buscó en oración, ruego y ayuno. Y en esa actitud, hermanos, confesó, dice, los pecados del pueblo y pidió misericordia. Porque Daniel escudriñó las escrituras de Jeremías y encontró, hermanos, que 70 años iba a durar este juicio de Dios sobre Judá. Y entendiendo él de que estaba llegando el tiempo, se apresura, hermanos, a clamar a Dios por misericordia, a hacerle recordar a Dios que él prometió eso, que él estableció dentro de sus planes ese tiempo. Entonces, hermanos, encontramos aquí otra razón, que es pedir misericordia y confesar el pecado del pueblo. Seguimos. Otro ejemplo, hermanos, que nos habla también aquí y aporta algo muy importante es, hermanos, en Nehemías capítulo 9, versículo 1 al 3. Encontramos, hermanos, que allí el pueblo de Israel ayunó en arrepentimiento, buscando la misericordia y la dirección de Dios. Dice, hermanos, que ellos confesaron sus pecados en arrepentimiento y ayuno. Y después dice, hermanos, que se quedaron parados todo ese día escuchando la exposición de la palabra de Dios hecha por unos levitas. En ese capítulo no aparece Esdras ni Nehemías, pero unos levitas encargados de enseñar al pueblo la palabra estaban dando esa interpretación y esa enseñanza, y el pueblo, dice, hermanos, que fielmente en ayuno, en oración, en confesión, en arrepentimiento comenzaron a escuchar la palabra, y lo que iban escuchando y aprendiendo lo aplicaban. Por ejemplo, escucharon, hermanos, que Dios había mandado vivir en tiendas por 7 días, recordando justamente el peregrinaje de Israel por el desierto, y automáticamente comenzaron ellos a practicar, hermanos. También escucharon de que no tenían que mezclarse con extranjeros, y, hermanos, el pueblo comenzó, hermano, a despedir a sus mujeres que eran extranjeras. Comenzaron a ordenar su vida delante del Señor según iban aprendiendo en la palabra de Dios. Este ejemplo, hermanos, donde encontramos que el pueblo de Israel
en arrepentimiento, buscó la misericordia de Dios y la dirección de Dios, hermanos, nos lanza o nos da un elemento más importante en el ayuno, que es la palabra de Dios, hermano. En el ayuno tenemos que también recibir la palabra de Dios como un alimento espiritual, ¿sí? Esther, ante una crisis, en Esther capítulo 4, versículos 16 y 17, encontramos que ante una crisis muy grande, sabemos que Amán había de alguna manera persuadido al rey a firmar un decreto que establecía un día para exterminar a los judíos. Sabemos que eso estaba siendo motivado por Satanás, que siempre buscó exterminar al pueblo judío. Y enterándose Esther, hermanos, convoca ella a un ayuno a todos los judíos que estaban en Susa. Y ella misma también ayuna por 3 días. ¿Por qué, hermanos? Porque al tercer día ella iba a dar un paso muy arriesgado. Se iba a presentar junto al rey Asuero sin que el rey le llamara. Y ustedes saben, según la Biblia ahí, eso significaba la muerte. Se le decapitaba a la persona que se presentaba ante el rey sin que el rey le haya llamado, a no ser que el rey extendiera su báculo sobre la persona y de esa manera le perdonaba la vida. Entonces, lo que Esther proclamó ayuno fue para que Dios permitiera que ella le cayera en gracia a su esposo, al rey Asuero, a quien iba a visitar para comentarle este problema grave que estaba teniendo. Entonces, hermanos, aquí encontramos otra razón también. Cuando estamos ante decisiones muy difíciles, grandes, urgentes, ante situaciones que realmente muchas veces nos conmueven, no sabemos qué hacer. El ayuno puede ser, hermanos, también una manera de buscar a Dios, buscar su dirección, buscar su misericordia. Vamos a ir ya abarcando los últimos ejemplos. Jesucristo, cuando ayuna en el desierto por 40 días y 40 noches, hermanos, sabemos que Él hace eso porque estaba a punto de empezar el ministerio que Dios Padre le había encomendado cuando vino a la tierra, ¿sí? Y allí encontramos otra vez algo, hermano, que refuerza lo que ya vimos en el libro de Nehemías, cuando vimos que la palabra de Dios es un elemento fundamental que tiene que estar presente en el tiempo del ayuno. Aquí Jesucristo le dice al demonio, a Satanás, que le estaba tentando porque él tuvo hambre, le dice, hermano, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, saliendo esto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien estaba ayunando por 40 días y 40 noches, podemos, hermanos, deducir, es muy evidente que ese día, esa hora que vos estás absteniendo a tu cuerpo de recibir alimento, tendrías que dedicarte o dedicarnos a alimentar espiritualmente nuestra alma con la palabra de Dios, ¿sí? Eso quiero dejar así bien clarito ahí como una enseñanza entre líneas que deducimos de la respuesta que el Señor Jesucristo le da al demonio que le estaba tentando. Luego encontramos por último, hermanos, en Hechos capítulo 13 y 14, encontramos, hermanos, que Pablo, Bernabé, y ahí en el capítulo 13 especialmente se le nombra a varios hermanos, ¿sí? 4 o 5 hermanos más, y la iglesia primitiva en Antioquía, que ellos ayunaban, hermanos. Ya estamos hablando del Nuevo Testamento y estamos hablando inclusive de la iglesia, ¿sí? Inclusive en Antioquía dice, hermanos, que fueron el lugar que donde por primera vez se le llamó cristiano a los seguidores del colgado, a los seguidores del Señor. Recuerden que así se le llamaba, hermanos, al Señor. Los judíos le llamaban, estos son seguidores del colgado. Y ahí en Antioquía, hermanos, encontramos nosotros por primera vez ya esto. Y estos hermanos de Antioquía, justamente con Pablo, Bernabé y otros hermanos que es nombrado en el capítulo 13, tenían las costumbres ellos de ayunar y orar, hermanos. Es más, encontramos en Hechos 14, 21 al 23, que por favor verifiquen en su casa, que Pablo y Bernabé, pasando por las iglesias que ellos iban fundando, iban estableciendo, dice, ancianos. ¿De qué manera, hermanos, los encomendaba? A través de oración y ayuno. Estábamos hablando ayer con Miguel, justamente le estaba ahí en la iglesia, en el templo,
esté puntualizando eso, que como la iglesia, hermanos, cuando iba a encomendar a un anciano, un diácono o algún ministerio, ellos ayunaban y oraban para encomendar al Señor a esa persona en ese ministerio. Encontramos, hermanos, en el capítulo 13 de Hechos, de que Pablo y Bernabé ministrando y ayunando, dice. En otra versión dice, hermanos, realizando los cultos y ayunando, dice, el Espíritu manda que sean apartados para la obra del ministerio. Y ahí en el versículo 3 encontramos ya a todas estas personas que son nombrados en el versículo 1, juntamente con la iglesia de Antioquía, que ayunan y oran para encomendar a Pablo y Bernabé a la obra en este caso, a la obra misionera. Allí empieza Pablo a viajar para predicar el evangelio y sabemos, hermanos, que él tuvo 3, inclusive algunos piensan que tuvo 4 viajes misioneros en su vida. Y si no fuera por aquella cárcel romana que le apresó, él por lo menos iba a seguir haciéndolo. Aunque él dijo que aunque él estaba preso, la palabra de Dios nunca estaría preso, porque el Señor se encargaba siempre de levantar personas entregadas a él para predicar su palabra. Pero aquí el punto, hermanos, que quiero rescatar en base al tema que estamos desarrollando es que la oración y el ayuno era un elemento también muy común en la vida de los primeros cristianos, en los siervos de Dios y en las iglesias que se iban al inicio del siglo I, iban fundándose, ¿sí? Entonces, quiero ahora abarcar el último ítem de nuestro tema de hoy, el ayuno. ¿Cómo ayunar? Vimos ya qué es el ayuno. Vimos ya la segunda pregunta, ¿para qué ayunar? ¿Cuál tendría que ser la motivación? Y las razones dijimos que pueden variar como estuvimos viendo. Vimos, hermanos, que hay 2 elementos que no tienen que faltar en el ayuno, que es la oración y la palabra de Dios. Y un tercer elemento que habla más de una actitud nuestra, que es la humildad. Recordemos, hermanos, que también no tiene que faltar el amor a Dios. La reverencia a Dios, que está conformada por el amor, la humildad, la obediencia, la reverencia hacia nuestro Dios. No podemos dejar nomás de mencionar esto que acabo de decir, hermanos, porque el ayuno en sí, recuerden, no es nada. Si no tuviera una motivación correcta y si no estuviera empujada esa motivación por estos elementos, el amor a Dios, la humildad, la reverencia, la obediencia. Porque cuando escuchamos la palabra de Dios y nos indica algo, hermanos, que tenemos que corregir, cambiar, ajustar, entonces solo un corazón humilde y obediente va a hacer caso de esa voz. Amén. Ahora vamos a ver la tercera y última pregunta. ¿Cómo ayunar? Y esto es un poco más rápido, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos, vamos a recordar nomás. El ayuno puede ser completo o parcial, hermanos. Eso depende de cada uno. Puede ser que dejes de comer y de beber o solamente dejes de comer. Encontramos en Daniel, en el capítulo 10, que él no solamente dejó de comer y de beber, sino que dice luego que dejó, hermanos, inclusive de ponerse perfume. Dejó de perfumarse inclusive. Así que también puede ser de unas horas, como también de un día o de varios días. Sabemos también eso. También puede ser personal o grupal. Encontramos que había personas que ayunaban, pero también vimos que muchas veces el pueblo era convocado. Recordarán que Jonás, enviado por Dios, convocó a toda Nínive que se arrepintiera y que ayunara. Recordarán eso. Debe ser también con hermética prudencia. Mateo capítulo 6, versículos 16 y 17 nos habla de eso, hermanos. ¿Sí? Que cuando ayunes, no seas como los demás, dice. Ahí nos va a leer Belencita un rato. Versículos 16 y 17. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro,
para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. La palabra out me encanta, hermano. Otras traducciones dice, no pongas tu cara triste cuando ayunes, dice, porque estás queriendo mostrar, bueno, entonces la gente, no sé, yo no me afeito, después me pongo mi cara triste, así medio, y entonces me van a preguntar, ¿qué te pasa, Antolín? Más yo lo quiero contar, y nada, pues, estoy ayunando. Y el Señor Jesucristo, eso es lo que dice, ¿verdad? Que no pongamos esa cara, al contrario, dice, bañémonos, afeitémonos, pongámonos perfume, que nadie se dé cuenta, hermano, que está ayunando. Ahora, yo hermano, mi conducta personal, cuando veo, hermano, alguna persona afligida por algún problema, y yo estuve orando por esa persona, ¿y por qué no? También estuve ayunando. Me animo a contarle a esa persona que estuve ayunando y orando por su problema, sencillamente, hermanos, para fortalecerle, para que sepa que su situación está delante de Dios y que es cuestión de tiempo para que el Señor vaya respondiendo conforme a su voluntad, a su forma y a su tiempo. Pero, hermanos, aquí lo que Dios está atacando, hermanos, es justamente eso, ¿verdad? Que esté buscando la recompensa de los hombres. Qué espiritual que Antolín, él ayuna y ora. Eso es lo que el Señor no quiere, hermano. Quiere que lo mantengas herméticamente en secreto entre Él y vos, para que Él te recompense en público, ¿sí? Así que, hermanos, esa es otra de las formas que tenemos que observar cuando estamos ayunando. Claro que cuando hacemos un ayuno grupal o congregacional, todo vamos a ver, no se preocupen, no estamos hablando de esas partes, ¿sí? Estamos hablando de aquella vanagloria que el corazón busca con esta falsa religiosidad, ¿sí? Bueno, seguimos, acompañado de oración, ruegos y acción de gracias, ¿sí? El ayuno tiene que estar acompañado, hermanos, de oración, eso es categórico, sabemos, ruego y acción de gracias, como nos enseña Tesalonicenses y Filipenses, para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos, que el efecto principal de un ayuno bíblico, hermanos, es justamente en la persona que está practicando esa acción piadosa, ¿sí? Por último, hermanos, es un tiempo propicio para alimentar el alma. Recuerden que Jesucristo dijo, después de 40 días y 40 noches de haber ayunado, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermanos, lo ideal sería que cuando vas a ayunar, elijas un tiempo donde vas a poder alimentar tu alma con la palabra de Dios. O ver la forma. Yo sé que hay hermanos que trabajan y ayunan. Bueno, puedes esa noche escribir algunos versículos en algunos papeles, versículos que te habla, donde Dios te habló en la semana, a través de tu reflexión personal, a través de tu lectura personal, a través de tu estudio de Emaús que estás haciendo. Yo sé que estás haciendo tu estudio de Emaús. Entonces vos copias en un papel, llevas tu trabajo y de tanto en tanto sacás a leer. Y ahí trabajando y ayunando y orando, estás meditando también en la palabra de Dios. O de lo contrario, elegís un tiempo de tu día hábil donde vos podés estar en tu casa ayunando, orando y alimentándote espiritualmente, ¿sí? Porque es un tiempo, hermanos, donde nosotros estamos absteniendo al cuerpo de una necesidad fisiológica que hace, hermanos, que nuestros sentidos estén totalmente atentos a lo que Dios pueda decirnos, hablarnos, ¿sí? Por eso, hermanos, les digo que el ayuno bíblico, en el ayuno bíblico, los que salimos beneficiados, bendecidos, fortalecidos, somos nosotros los creyentes. Y el énfasis que Jesucristo da cuando responde a la pregunta de los discípulos de por qué ellos no pudieron expulsar ese demonio, es, hermanos, porque su fe no alcanzaba del tamaño de un grano de mostaza. Y le da al ayuno justamente como elemento que les va a ayudar a crecer en su fe. Por lo menos, hermanos, llegar a que
Dios con su gran poder mueva montañas delante de vos, hermano, teniendo nosotros una sola fe del tamaño de un grano de mostaza. El ayuno cristiano tiene una perspectiva diferente a lo que los discípulos de Juan y los fariseos practicaban. Jesucristo eso lo aclaró allí. El ayuno cristiano tiene una perspectiva diferente que nace de una relación personal e íntima con Dios. Aunque las razones pueden ser diferentes en cada creyente, es importante que la motivación sea la correcta. Dichas razones también deben ser claras. Tenemos que tener bien claro, hermano, la razón por la cual estamos buscando a Dios en oración y en ayuno, ¿sí? También tenemos que tener bien clara. Y tenemos que considerar también las formas, eso que estuvimos hablando. Por ejemplo, hermano, no mostrarle a todo el mundo que estamos ayunando. Es un ejemplo nomás que doy de las formas que estuvimos enumerando. En el próximo estudio, hermano, veremos en Isaías 58, 1 al 14, una motivación y una expectativa incorrecta, ¿sí? Además, lo que debe contextualizar o preceder a un ayuno bíblico. Ahí también Dios declara lo que tendría que ser el contexto de un ayuno bíblico, ¿sí? Y vamos a seguramente a enriquecer un poquitito más lo que hemos aprendido en esta mañana. Así que, hermanos, el ayuno es totalmente válido, es bíblico, y todo aquel que quiera ayunar con estas motivaciones, empujados por el amor a Dios, la humildad, la reverencia y la obediencia, hermanos, el efecto va a ser superlativo en la vida de cada uno de nosotros. Ojalá pudiéramos llegar a tener la fe del tamaño de un grano de mostaza, para que el poder de Dios pueda manifestarse, hermano, a través de nuestras vidas y de nuestras oraciones. Que Dios nos bendiga, hermano, con su palabra.